que ustedes tienen ahí, le vamos a dar la palabra a la diputada Loretta Ortiz Alf. Así, sin más. Adelante, por favor. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y obviamente de todos los académicos distinguidísimos que nos acompañan con esta preocupación de la iniciativa que se presentó en enero y ahora la que se presentó aquí a esta Cámara de Diputados y la que se presentó ayer en el Senado de la República. Voy a decir que en parte, o no en parte, yo soy completa apasionada de los derechos humanos de hace mucho tiempo, vengo del sector académico y por primera vez estoy en esto que es como diputada. Entonces me confieso más vinculada con los temas académicos y en específico con la temática de los derechos humanos. Bueno, me corresponde hablar de los temas de principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad en la reforma constitucional. Tanto el principio pro homine como estos principios a los que ahorita voy a aludir rápidamente tienen su origen en el derecho internacional de los derechos humanos. Su origen no está determinado por el derecho interno. Sin embargo, aunque no está determinado por el derecho interno y está determinado por el derecho internacional, está obligado a cumplirlo nuestro país y en concreto las autoridades judiciales, precisamente porque México ha ratificado varios instrumentos en materia de derecho internacional, entre ellos los más importantes, no voy a mencionar todos, pero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En ambos instrumentos señala el artículo 2 que desde 1981 lo ratificó México, que se tiene que realizar los estados parte todas las reformas necesarias para hacer efectivos, y subrayo, efectivos, los derechos humanos regulados en esos instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que quiero puntualizar con esto? Que desde 1981 teníamos la obligación de ajustar no cualquier ordenamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para hacer efectivos los derechos humanos consagrados en estos instrumentos internacionales. Y efectividad de los derechos humanos no significa tener una ley, una constitución, un reglamento o cualquier disposición jurídica, incluso en pergamino y con letras de oro, que establezca o que declare cuáles son los derechos humanos, sino que efectivamente se garantice el goce y ejercicio de los derechos humanos consignados en estos instrumentos internacionales. De ahí que precisamente, ¿por qué nos tardamos tanto en que tuviéramos sentencias en contra del Estado mexicano? Porque México, mucho tiempo después, ratificó precisamente el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y antes solamente teníamos las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no llegan precisamente a dictar sentencias, sino únicamente a emitir unas recomendaciones, tratar de llegar a una solución sin que tuviéramos sentencias, aunque había muchísimos reclamos por parte de distintas personas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a la Convención Americana. Ahora, si desde 1981 se pretende que tengan efectividad los distintos instrumentos, que son muchísimos en materia de derechos humanos en nuestro país, la reforma al primero constitucional es una fórmula magnífica para poder dar cumplimiento a estas obligaciones establecidas en estos instrumentos internacionales, sin tener que reformar toda la Constitución o reformar finalmente todas las leyes y demás disposiciones que fueran contrarias a los instrumentos internacionales. Esa es la gran maravilla de precisamente esa reforma. Le estaba dando en bandeja de plata
a la Suprema Corte de Justicia, se lo está dando a los jueces, magistrados, para que cumplan con la función precisamente ya no nada más de aplicar el principio de legalidad, subrayo legalidad, sino de hacer justicia latu sensu, que eso es lo que está de por medio, de hacer efectivos los derechos humanos. Pero estamos acostumbrados a ir by the book, ahora sí, con el librito, ¿no? Y aplicar nada más nuestro derecho interno, que en la mayoría de los casos no responde a la necesidad de justicia que tienen la mayoría de los que habitamos en este país y que es el reclamo constante al Estado. Ya se habló de la interpretación pro homine y del principio de conformidad y del control de constitucionalidad. Me voy a referir a los principios entonces ahora de universalidad y comparándolo con nuestro sistema jurídico. Este principio nace a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, precisamente los derechos que están en esta declaración, no nada más los tratados internacionales son obligatorios, también las declaraciones, tanto la Declaración Universal como la regional, la de los derechos de la Organización de Estados Americanos, Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisamente porque contienen normas imperativas de derecho internacional general y ya ha sido así determinado por los distintos tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, se puede interponer una queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos basados en estrictamente la Declaración Universal o la Declaración de la Organización de Estados Americanos. Y obviamente muchos de las normas de derechos humanos que se contienen en esas declaraciones se desarrollaron después tanto en los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en su caso en los instrumentos regionales, en concreto en nuestro caso la Convención Americana de Derechos Humanos. Son esos derechos, no otros, esos, pero además no menos. Y ahí están los derechos políticos y están los derechos laborales. Curiosamente, en nuestro sistema jurídico, y está otro además, que no lo han alegado. Yo cuando doy clase a mis alumnos les digo, a ver, ¿cuándo se atreven? Les doy clase a los abogados, soy abogada, a interponer una reclamación por indemnización judicial. Es decir, en nuestro país se puede estar en la cárcel, aun siendo inocente, porque no opera nuestro sistema jurídico como debería de operar, ni los tribunales están operando adecuadamente por los problemas que ustedes quieran, y entonces una persona inocente, como el general Gallardo, precisamente, después de 9 años le dicen, perdone usted, muchas gracias, ya se puede ir, discúlpenos, ¿no? Sí, 9 años, ¿no? ¿Cuánta gente inocente está en las cárceles? Y, la de la película, ¿no? Presunto culpable, 3 años, 4, perdón, disculpe, etcétera, etcétera. La reforma, la penal, es contraria a normas internacionales, porque por simples sospechas se detienen a las personas, sin tener la cuasi certeza de que ha cometido un delito. Es decir, el auto, que ahora le llaman de instrucción, no el auto de formal prisión, ahora va a decir, pues porque pasó por ahí donde se cometió es responsable, yo lo adiviné. Este es el responsable. Y luego, ¿por qué no están los responsables pagando una pena? Entonces, tenemos disposiciones en la Constitución que son contrarias a las normas de derechos humanos, pero no solamente eso, que hay derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales que no sé cómo respondería la Corte ante el reclamo de estos. Y precisamente por eso es el principio de universalidad. Está el derecho a la indemnización por error judicial, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Indivisibilidad, y además no solamente son esos derechos, universalidad también alude a que son a todas las personas, ¿no? No puedo decir altos, flacos, chaparros, negros, blancos, migrantes documentados, migrantes no documentados. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en concreto
del ministro Sergio Valls, en que dice que el indocumentado, el que no tiene estatus legal en el país, tiene expectativas de derecho. Yo le contesto, ¿hay expectativas de persona? ¿No? ¿Engendros o qué serán? Expectativas de derecho. Ministros de la Suprema Corte. Entonces, a eso alude el principio de universalidad. No se requiere tener la documentación para que se respeten los derechos humanos. O sea, a cualquier migrante con documentos, sin documentos, deberían de reconocerse los derechos humanos. Indivisibilidad. Este principio alude a que hay algunos muy complejos y que no se pueden fraccionar. Alguno diría que abarca el derecho de acceso a la justicia. No es nada más el debido proceso legal, como se entiende normalmente, pues nada más que tengan los tribunales ahí estén instalados, que me permitan presentar una demanda, etc. Eso no es acceso a la justicia. Acceso a la justicia, en todo el término de la concepción del derecho humano regulado por los instrumentos internacionales, es tener asistencia jurídica cuando no se tienen los recursos para pagar un abogado. Porque de nada sirve tener los tribunales si tú no tienes un abogado. El derecho de acceso a la justicia además implica, en el caso de ser extranjero, el derecho a la notificación consular. El derecho de acceso a la justicia precisamente significa tener derecho a una notificación. En fin, es un derecho larguísimo, pero nosotros lo entendemos muy restringidamente. Interdependencia. Los derechos se encuentran vinculados, por ejemplo, las desapariciones forzadas. No se puede decir que se viola si no se tiene certeza de que ha muerto. Nada más el derecho a la vida, es a la integridad personal, ¿no? Es a la libertad. Hay una interdependencia. Al ser humano no se le puede fraccionar. Tú nada más tienes derecho a la vida y derecho a la libertad, pero no tienes derecho a la educación y no tienes. Hay una interrelación entre los distintos derechos humanos. Y finalmente, progresividad. No muchos de las sentencias de los tribunales internacionales y demás organismos en materia de derechos humanos hablan de esta progresividad, es decir, han desarrollado esta progresividad de los derechos fundamentales. ¿Cómo se ha desarrollado? A veces sujetos que no están contemplados llegan precisamente en una labor de interpretación a quedar contemplados por la norma de derechos humanos, o se llega a dar un contenido mayor a la norma de la estrictamente contemplada en el instrumento internacional. Entonces es un punto de partida, es un mínimo lo establecido en el instrumento internacional, lo cual obliga a las autoridades nacionales a ir más allá de lo regulado. Ese es el piso mínimo al que se aludía, pero que puede darse en avances progresivos en una mayor efectividad y protección de los derechos humanos. Bueno, agradezco su atención. Muchas gracias a la diputada Loretta.